Entonces vamos a dar inicio con esta conferencia, ¿verdad? Como les decía, nuestro conferencista pues es el compañero Alan Morataya, que el día de hoy pues, va a exponer acerca de C Sharp y .NET Core en el desarrollo de web services, un tema muy importante y íntimamente relacionado con las últimas unidades del curso de Introducción a la Programación y Computación 1, ¿verdad? Que es precisamente el curso al cual pertenece pues eh, esta conferencia. Entonces, un poco acerca de la experiencia profesional y académica de nuestro expositor. Su nombre pues, es Alan Morataya, es estudiante aquí de la Facultad de Ciencia de Ingeniería y de la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. En su experiencia laboral, pues ha trabajado recientemente como desarrollador full stack, amplio conocimiento acerca de C Sharp, C++, JavaScript, con Node.js y React, Python y otros frameworks y lenguajes de programación. También ha sido auxiliar de cátedra o tutor académico aquí en la Universidad de San Carlos, precisamente en la Facultad de Ingeniería, en el curso de manejo e implementación de archivos. Entonces, los voy a dejar con el compañero para que él comience pues a desarrollar lo que es la conferencia del día de hoy. Un gusto tenerlos a todos acá, los que son pertenecientes al curso y los que no también, que están en pro de incrementar sus conocimientos acerca de diversas tecnologías y formar parte de este proyecto de transferencia tecnológica. Entonces, sin más, pues los voy a dejar ahí con el compañero. Recuerden que la asistencia, yo voy a estarla pasando después de 20 minutos, lo voy a postear acá. Y tienen que tomar captura de inicio y de fin para pues, verificar pues, como parte de la actividad que vamos a tener programadas para la tarea número 4, ¿verdad? Entonces, por favor, mucha atención al compañero. Si hay dudas, por favor, hagámoslas aquí en la sección de preguntas. Vamos a ver si con el compañero Alan al final de su exposición, pero nos da unos minutos para poder resolver un par de dudas ahí que tengamos, si no se extiende demasiado la reunión. Y pues estén pendientes siempre a la ventana de comentarios, acá a la ventana de chats de la llamada, para recibir pues el formulario de asistencia y recibir una pequeña encuesta. Por favor, es necesario que la llenen los dos. El formulario va a estar habilitado desde que lo envíe hasta el final de la conferencia. Ahora, la encuesta pues va a estar habilitada pues unos minutos más para que pues puedan desarrollarla con toda la comodidad posible, ¿verdad? Detalles de la tarea, como lo dije al inicio, pues eso lo vamos a ir viendo pues alrededor de la semana, no es necesario entregarlos todos ahorita, pero tomen captura de inicio y fin, donde se puede ver su carnet en la pantalla de la conferencia, ¿ok? Entonces, sin más, ahora sí, que pues ya todos los compañeros, pues ya la mayoría pues han ingresado, un gusto tenerlos por acá, y vamos ahora sí a dejarle el espacio al compañero para que él pueda comenzar a realizar su exposición. Hola compañeros, buenas noches. El día de hoy vamos a estar hablando un poco de lo que es C Sharp y .NET Core. La conferencia como tal tiene más que todo el fin de que conozcamos un poco más de los lenguajes o herramientas tecnológicas que tenemos a nuestra disposición como desarrolladores. A lo largo de la universidad y en los distintos cursos que van a llevar en la carrera, pues van a toparse con distintos lenguajes, distintos frameworks, pero no alcanzan los cursos, no alcanza el tiempo, a pesar de que son 5 años, no se puede ver en su gran mayoría pues todas las tecnologías o todas las herramientas que están disponibles para desarrollar software. Entonces, muchas veces en el campo laboral se van a topar pues con nuevas tecnologías o tal vez no tan nuevas, o sea, nuevas para nosotros como desarrolladores, pero que ya tienen muchos años en el mercado. Un ejemplo de esto es .NET Core, que por ejemplo en la universidad no sé cómo están los cursos actualmente, pero en su momento cuando yo estaba cursando los cursos, lo más que llegué a ver fue .NET Framework, porque prácticamente .NET Core se podría decir que es relativamente nuevo. Si no estoy mal, a partir de 2016 fue que se lanzó. Entonces, pues,
vamos a empezar a hablar de esto. Ahorita les voy a compartir pantalla y me confirman si pueden ver. ¿Me confirman cuando se ve? Ya se ve. Bueno. Entonces, como les decía, el título de la conferencia es C# y .NET Core para el desarrollo de web services. Empecemos definiendo o detallando qué es C#. Pues C# es un lenguaje de programación que está orientado a objetos, desarrollado por Microsoft y diseñado para desarrollar múltiples aplicaciones que se ejecutan en .NET. C# prácticamente es el lenguaje más popular actualmente de Microsoft. No sé si han tenido contacto con las tecnologías de Microsoft, pero Microsoft también tiene entre sus lenguajes un lenguaje llamado F# y también Visual Basic, que es uno de los más antiguos que pues tiene Microsoft. Pero actualmente el más soportado, por así decirlo, es C#. Permítanme. Bueno. Pues C# fue desarrollado por un ingeniero que se llama, de software llamado Andrés Helsberg. Prácticamente lo hicieron para tener una propuesta diferente a Java. No sé si actualmente todavía siguen viendo o enfocando IPC en lo que es Java, pero a finales del año 1999 Microsoft pues trató de dar como que una herramienta distinta a lo que era Java, ¿verdad? Porque prácticamente C#, como lo menciona la diapositiva, es un lenguaje que está orientado a objetos. Actualmente, pues, soporta casi que todos los pilares de la programación orientada a objetos, por ejemplo, el encapsulamiento, el polimorfismo, la herencia, todos esos paradigmas de la programación orientada a objetos están soportados por este lenguaje. C# es un lenguaje multiplataforma. Prácticamente lo podemos usar para desarrollo móvil, para desarrollo de videojuegos, para desarrollo backend, que prácticamente este es el enfoque que se le va a dar a la conferencia, el desarrollo backend web. También se pueden desarrollar aplicaciones de escritorio y actualmente hasta se puede desarrollar frontend con C#. Por ejemplo, para el desarrollo móvil se utiliza una plataforma que se llama Xamarin, no sé si lo han escuchado. Para videojuegos se utiliza Unity. Y pues para aplicaciones de escritorio se usa en los formularios así similares a lo que han usado en Java, ¿verdad? Que es el Java Swing, ¿verdad? Entonces, .NET tiene su propia plataforma monolítica, por así decirlo, donde en una aplicación pueden prácticamente meter las pantallas y la lógica del funcionamiento de la aplicación, ¿verdad? Y que se va a ejecutar sobre el sistema operativo Windows, ¿verdad? No necesariamente en un navegador web. Y backend, pues con la salida de NetCore, pues han surgido el desarrollo de APIs en la plataforma de Microsoft. Y pues ahorita vamos a explicar un poco de eso. Aquí se pueden detallar un poco de las ventajas que nos ofrece C#. Como podemos ver ahí en pantalla, soporta la mayoría de paradigmas, destacando el paradigma funcional, que a su vez con el paradigma orientado a objetos hacen del lenguaje uno de los más potentes. Más adelante, si nos da tiempo, les voy a explicar pues con código una diferencia del paradigma funcional y el paradigma orientado a objetos para que ustedes tengan noción de pues la diferencia, ¿verdad? Ahí sí que la sintaxis es bastante diferente, pero al final el funcionamiento se puede decir que es el mismo. Pues las ventajas, creo que una de las desventajas es que necesitamos equipos bastante potentes para levantar, por ejemplo, Visual Studio, que es como que el IDE, el que utilizamos para desarrollar. Obviamente se puede desarrollar en IDEs o en aplicaciones un poco más ligeras como Visual Studio Code, pero al final tenemos que instalar plugins y otras herramientas para debuguear, y al final hacen un poco pesada la aplicación. Entonces, por lo general se usa Visual Studio para desarrollar C# porque pues prácticamente es un IDE nativo de Microsoft. Obviamente está especializado, está desarrollado y está soportado para sus lenguajes. Entonces, una de las ventajas creo que sería esa, todos los requerimientos que necesita para ejecutar pues el software.
Y pues para los que no están familiarizados es un poco complicado entender, tal vez no la sintaxis del lenguaje, sino su implementación. Yo, por ejemplo, para mi trabajo de graduación utilicé C Sharp y les he de ser honestos, a pesar de que hay una gran documentación por parte de Microsoft en sus páginas oficiales, es muy complicado encontrar tutoriales o soporte por parte de la comunidad de desarrolladores. Creo que no sé si con los proyectos que ya les han dejado en IPC se han dado cuenta que uno como desarrollador va a buscar, por ejemplo, a foros como Stack Overflow, soluciones, ¿verdad? Para los problemas que van surgiendo en el desarrollo. Y en el caso de C Sharp, hay cosas bien específicas que a veces no se encuentran en ese tipo de foros. Y es un poco complicado buscarlos. En cambio, por ejemplo, si están desarrollando una aplicación en backend, una web app en Node.js, fácilmente encuentran tutoriales, foros, ejemplos, ¿verdad? Entonces creo que también esta es una desventaja de que cuesta un poco, pues, encontrar no documentación oficial, sino que, pues, ejemplos o, sí, soluciones a problemas más específicos que van surgiendo en el desarrollo, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es .NET? .NET es la plataforma de aplicaciones que permite la creación y ejecución de servicios web y aplicaciones Internet. .NET pues inició como .NET Framework a finales del año 1999, si no estoy mal. La desventaja de .NET Framework es de que era uniplataforma, únicamente servía en Microsoft. Entonces, si yo desarrollaba una aplicación de escritorio, por ejemplo, o web APIs o aplicaciones MVC, un modelo vista controlador, no sé si han visto esa arquitectura, todo tenía que ejecutarse sobre un entorno de Microsoft, no podía compilarse o levantarse sobre otros sistemas operativos, y pues era una desventaja, ¿verdad? Como desarrolladores, la mayoría nos vamos por alguna distribución de Linux, alguna distribución de Ubuntu, entonces ese desarrollo, por ejemplo, de .NET no lo tenemos familiarizado o asociado al software libre, ¿verdad? A cualquier distribución de Linux. Hasta hace unos años era imposible desarrollar .NET en Linux o en alguna distribución del mismo, ¿verdad? Pero todo eso se solucionó con la salida de .NET Core. Pues Microsoft así que quería ser un poco más abierto su mercado, por así decirlo, ser multiplataforma. Entonces introdujo .NET Core, que como ahí dice en el ejemplo, ¿verdad? De plataforma cruzada, puede ser compilado y desarrollado tanto en Linux, en Mac y en Windows. Obviamente, por ejemplo, el IDE, por ejemplo, Visual Studio, si no estoy mal, hasta el momento no tiene soporte para Linux, entonces difícilmente lo van a poder instalar como tal en Linux, pero como les digo, hay otras opciones como Visual Studio Code, que prácticamente al final es un IDE, pero tienen que instalar librerías y otros complementos que les va a servir, pero al final sí puede ser desarrollado sobre una plataforma de Linux. Ahora bien, como se menciona en la diapositiva, permite crear aplicaciones o servicios web. ¿A qué me refiero con aplicaciones y servicios? Pues como lo vamos a ver en un momento, como un servicio web, pues una API para poder consumir ciertos recursos o una aplicación como tal en una arquitectura MVC. El MVC, por si no lo conocen, es como su sigla lo dice, modelo vista controlador, una aplicación que prácticamente en una sola aplicación tengo el frontend, backend y manejo de la lógica de la aplicación y la conexión a la base de datos, ¿verdad? En una sola aplicación pues voy a contener todo. Eso sería pues una aplicación MVC, ¿verdad? Una arquitectura MVC. Pero ahora con pues NetCore es posible pues manejar incluso una arquitectura, por ejemplo, de microservicios, donde vamos a tener separados nuestros servicios de backend y podemos usar otras herramientas o tecnologías para desarrollar el frontend. Por ejemplo, para mi trabajo de graduación usé NetCore para backend y para el frontend pues utilicé React.js, no sé si lo han escuchado, que es una librería de JavaScript. Entonces, esto de .NET Core, pues
ahí sí que ha facilitado mucho el desarrollo y pues ha permitido que se utilicen múltiples tecnologías para el desarrollo, ¿verdad? Ya no únicamente utilizar todo el stack de Microsoft, por ejemplo, para desarrollar una aplicación, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar de qué es un web service. Un web service es prácticamente, en términos coloquiales o sin tanto tecnicismo, podemos decir que es un servicio que nos permite comunicar máquina a máquina e intercambiar datos a través de una red de internet. Nos permite la comunicación pues, entre distintos dispositivos. Cuando me refiero a máquina, no me refiero únicamente a computadoras. Puede ser de una computadora a un celular, a una instancia en la nube. Todo eso de la nube y todo eso lo van a ir viendo pues, más adelante en cursos más avanzados. Tal vez ahorita en el momento no, pues, no tengan esos conceptos, o tal vez sí. Así que la información está al alcance de todos. Creo que ya hay mucha gente que le gusta investigar. Pero pues prácticamente esos web services, algo que nos permite comunicarnos entre máquinas a través pues, de una conexión a internet, ¿verdad? No podemos hablar de web services sin mencionar plataformas grandes como Google Cloud o Amazon Web Services, que pues literal en su nombre lleva la palabra web services. Estas empresas tecnológicas pues se han llevado pues como que el premio, ¿verdad?, a ser las empresas que manejan o lideran los servicios web, porque sus servicios, los servicios que ofrecen, pues prácticamente un montón de empresas a nivel mundial los utilizan, ¿verdad? Ahora no necesitamos pues tener servidores on-premise. Los servidores on-premise son pues servidores locales, o sea, no necesito tener mi computadora aquí para desplegar una aplicación, una web API, sino que a través de servicios en la nube, a través de servicios web, yo puedo desplegar, hacer fácilmente una aplicación web. Pues obviamente pagando ciertas cuotas, ¿verdad? Pero los precios son bastante accesibles. Igual como estudiantes, pues si ustedes quieren hacer pruebas, hay planes para estudiantes donde no les cobran. Creo que en cursos más adelante van a hacer despliegues o publicar alguna aplicación web en algún servicio de Amazon o de Google Cloud, y ustedes se van a ir dando cuenta de que las ventajas que ofrece la mayoría de estos servicios, ¿verdad? Ahora bien, como desarrolladores podríamos ver los servicios web como las famosas APIs. Supongo que a esta altura del curso, no sé si ya lo vieron o lo van a ver, como mencioné su compañero auxiliar, que va a ser, no sé si es la última parte de su curso. Entonces, como desarrolladores podríamos verlo como una API, pero también existen tecnologías como que más antiguas, por ejemplo SOAP, que SOAP prácticamente entra en la definición de un web service porque nos permite pues compartir información entre computadoras, ¿verdad? Pero en el caso de SOAP únicamente era o sigue siendo a través de formatos XML, y son bastante tediosos de implementar. Yo en el trabajo me he topado con implementaciones que requieren servicios de SOAP y son un poco complicados de implementar. En cambio, con las APIs son un poco más sencillas pues de manejar y de entender y de desarrollar, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que es una API. Pues prácticamente la API, según sus siglas de inglés, pues traducidas al español, significa interfaz de programación de aplicaciones, y pues es un software intermediario que pues nos va a permitir que las aplicaciones se comuniquen entre sí. Ahí podemos ver en pantalla pues un ejemplo de prácticamente cómo sería la arquitectura de una API. Cliente lo podemos definir como a cualquier dispositivo que vaya a consumir algún recurso. De por medio se puede decir que está una REST API, pero que va a estar alojada en un servidor. Ahí el dibujito que pueden ver al medio de la pantalla que dice REST API, prácticamente va a ser un software desplegado en un servidor, o sea, en una computadora. Lo más seguro que en una nube, en una computadora, en una instancia de la nube. Y pues ahí nos va a permitir comunicar pues los recursos, enviar datos y recibir datos, ¿verdad? Si se dan cuenta,
al cliente en la flechita pues, que recibe, tiene JSON, XML y HTML. Esta es la ventaja de REST API, del formato REST, que nos permite pues devolver cualquier tipo de formato de archivo que queremos. Podemos devolver archivos de audio, archivos de texto, archivos binarios, PDFs, Word, JSON, XML, HTML. Por eso es lo que les decía, que es mucho más fácil pues desarrollar APIs o servicios web en esta pues tecnología, por así decirlo, o arquitectura, mejor dicho, en una arquitectura REST, porque el SOAP prácticamente eso nos permite devolver datos en formato XML y es pues muy complicado. Ahora bien, si se dan cuenta, ahí también en la gráfica tenemos lo que es get, post, put y delete. Estos son métodos HTTP que usa, o sea, el protocolo HTTP pues, que nos va a permitir comunicarnos a través de las APIs. En resumidas cuentas, si definimos estos métodos, podemos decir que el get nos va a permitir obtener un recurso, o sea, como la palabra literal traducida va a es obtener. El método get lo vamos a utilizar para obtener algún recurso. Por ejemplo, si queremos consultar alguna base de datos que nos devuelva un listado de clientes, por ejemplo, o no sé, otra información. Prácticamente lo vamos a hacer a través de este método. El método post nos va a permitir enviar una entidad o un recurso nuevo al servidor. Prácticamente los posts lo vamos a hacer cuando creemos nuevas instancias. Por ejemplo, cuando ustedes quieran crear un nuevo usuario, registrar no sé, una nueva venta o algo en algún sistema, se va a usar el post. El put, por su lado, pues al final es como semántica la que los diferencia, porque al final se puede hacer lo mismo. En post y put pueden hacer lo mismo. O sea, ustedes pueden enviar un JSON y dentro de ese método pueden crear un nuevo componente, pero el put lo usamos prácticamente para actualizar instancias. Por ejemplo, si queremos actualizar el nombre de un usuario, o sea, un usuario ya existente, como por convención o por estándar vamos a usar el put, aunque fácilmente podría mandar un post, o sea, en la lógica puedo hacer lo mismo. Yo mando por el body de mi solicitud el nuevo nombre y a través del post yo puedo actualizar a mi usuario. Pero como les digo, es más por semántica, por sentido, por orden de nuestra API, por orden de nuestro desarrollo, ¿verdad? Vamos a usar el put para actualizar instancias o recursos que tengamos en nuestro servidor. Y el delete, pues como su nombre lo dice, sirve para eliminar o borrar recursos en específico del servidor. Y aquí vuelvo a repetir, también es más de sentido o estándar, porque igual con un post yo puedo mandar a eliminar un recurso de mi servidor. Prácticamente son métodos que yo voy a utilizar, pero yo como desarrollador les voy a dar lógica o sentido. O sea, el método como tal me permite recibir datos y todo eso, pero la lógica yo se las voy a dar, yo la voy a dar como desarrollador. Yo voy a decidir que se implemente en ese post, yo voy a decidir qué voy a implementar en el put. O si no me quiero hacer bolas y quiero trabajar solo get y post, puedo hacerlo. Entonces voy a usar solo get y post en mi desarrollo y puedo tener un post para eliminar un recurso, puedo tener un post para actualizar un recurso. Pero como les digo, es solo como para tener un orden, ¿verdad? Y prácticamente estos son los métodos que más se utilizan en el desarrollo. Yo, por ejemplo, en el trabajo me encuentro como desarrollador full stack y hasta el momento igual solo get, post y delete he usado. Si no estoy mal, hay métodos también como patch que se utiliza para aplicar modificaciones parciales. O sea, aquí ya viene una confusión con el put y el patch, porque podríamos decir que el put es si voy a actualizar por completo la instancia, o sea, si voy a cambiar, por ejemplo, viendo una base de datos de usuarios. El put lo usaría para actualizar todos los campos del usuario y el patch como para actualizar solo un atributo, por ejemplo, solo el apellido. Pero como les digo, es por convención que se utiliza, pero al final uno como desarrollador es el que le da la lógica a pues estos métodos, ¿verdad?
Vamos a ver entonces, ya con esta parte teórica, vamos a ver un poco una parte práctica, ¿verdad? De cómo podríamos implementar una API en lo que es .NET. Como les mencioné al principio, .NET lo van a ver a lo largo de la carrera, tal vez en cursos como compiladores, porque usan un analizador semántico, si no estoy mal, léxico basado en C#, que se llama Irony, si no estoy mal. Y en inteligencia artificial, que ya es curso del último semestre, si no estoy mal, lo usan para Unity. En Unity para desarrollar pues unas cosas de realidad aumentada, pero como tal de desarrollo web, no sé si todavía lo sigan viendo en IPC2. Yo en IPC2 usé .NET Framework, que es lo que les comenté al principio de que era la plataforma que solo se utilizaba en Windows, que pues no había compatibilidad para otros sistemas operativos. Pero, ¿qué les hablo? Hace 4 años, no sé si todavía lo sigan viendo. Pero como les digo, como desarrolladores, pues es bueno que tengamos la noción de que existen tecnologías distintas, ¿verdad? A las que estamos acostumbrados a ver en la universidad, ¿verdad? Y pues, no sé si hasta el momento hayan preguntas de la parte teórica. Si no, pues vamos a ver el ejemplo que tenemos aquí. Bueno, como les digo, Microsoft, no sé si pueden ver la pantalla de Visual Studio, me confirma. Prácticamente Visual Studio es como que el IDE pues perfecto para desarrollar sobre C#, ¿verdad? Porque como les digo, está construido por Microsoft, obviamente porque es una tecnología de Microsoft y por ser de un lenguaje desarrollado por ellos, obviamente se han enfocado en darle soporte a este IDE, ¿verdad? Ahí se ha enfocado, aunque con este IDE pueden desarrollar hasta en React y en Angular, pueden desarrollar en un montón de tecnologías, también pueden desarrollar en Python. Entonces hay varias opciones. Pero Visual Studio 2019 o cualquier versión que tengan allá a la mano, de preferencia 2009 en adelante, ¿verdad? Por las actualizaciones y todo eso. Utilizar versiones muy antiguas pues nos puede presentar problemas a la hora de instalar pues paquetes o dependencias que necesitemos en nuestro proyecto. Entonces siempre es bueno tener pues una versión, yo diría intermedia, porque las más recientes a veces por ser las más salidas al mercado a veces no encontramos mucho soporte. En cambio, por ejemplo, con una versión 2019 pues ya tiene un par de años de estar en el mercado, entonces de cierta manera tiene un poco más de soporte y podemos encontrar un poco más fácilmente soluciones a algunos problemas que nos encontremos, ¿verdad? Entonces, lo que queremos crear es una web API, ¿verdad? Entonces, al abrir Visual Studio, le vamos a dar aquí la opción de crear proyecto. Aquí nos va a dar un montón de opciones, como les digo, este IDE funciona para desarrollar un montón de servicios, de aplicaciones y en distintas tecnologías, perdón. Como pueden ver, aquí les permite el desarrollo con Angular, con React, Windows Form, por ejemplo, este Windows Form es lo que les comentaba para aplicaciones de escritorio, que es similar al Java Swing, que podrían con su drag and drop hacer una ventanita, arrastrar botones, darle funcionamiento a eso. Prácticamente este Windows Form de Net Framework es el que nos sirve para crear aplicaciones de escritorio. Pero en este caso lo que nos interesa a nosotros es una API, crear un servicio de API. Entonces vamos a buscar aquí, vamos a filtrar por API y nos aparece ASP.NET Core Web API. Entonces vamos a seleccionar esta opción. Si se dan cuenta, aquí hay una opción para .NET Framework y si se dan cuenta solo está soportada para C#, Windows, la nube y web. Obviamente la nube va a ser en Azure, ¿verdad? Que son instancias de computadoras o servidores corriendo Windows. Entonces, ahora seleccionando una de .NET Core, si se dan cuenta hay soporte para Linux y para Mac OS. Entonces, pues es lo que les decía que ahora es multiplataforma, ¿verdad? Entonces, en este caso es un poco más útil desarrollar la aplicación aquí porque no sabemos qué nos va a convenir, qué tecnología nos va a funcionar para desplegar. Puede ser que
tengamos que contratar una instancia de Linux en la nube, pero si desarrollamos sobre Net Framework va a ser imposible desplegar la aplicación. En cambio, si desarrollamos sobre NetCore, pues podríamos tener una instancia de Linux en AWS y fácilmente vamos a poder desplegar. Entonces vamos a seleccionar esta. Ahí le vamos a poner un nombre de prueba, mi ejemplo. Damos siguiente. Ahora bien, las versiones de NetCore. En este caso yo tengo instalada la 3, la 5. Actualmente ya salió la 6, pero es lo que les mencionaba. Es bueno usar versiones no tan nuevas ni tan antiguas, por lo mismo de la compatibilidad y el soporte. Por ejemplo, si empezamos a usar la 6, difícilmente vamos a encontrar soporte para algunos casos específicos, para algunas librerías, por ejemplo. Obviamente se encuentra, pero a veces cuesta un poquito más, porque obviamente la mayoría, por ejemplo, ahorita nos podríamos ir por la 3.1, que ahí mismo el IDE nos dice que tiene compatibilidad a largo plazo, y que, por ejemplo, la 5 no tiene soporte técnico todavía, aunque obviamente sí tiene, pero como les digo, es menos, ¿verdad? Se encuentra más fácilmente para versiones un poco más antiguitas. Pero como les digo, .NET prácticamente salió en el 2016, entonces no es tan viejo que digamos. Ahora bien, aquí nos va a pedir si lo configuramos para HTTPS. Pues aquí de por sí le debemos configurar, porque seguramente cuando vayamos a hacer deploy me refiero a publicar el servicio web para que sea consumido por otras computadoras o otros dispositivos, va a ser seguramente por el protocolo HTTPS. No sé si se han dado cuenta que cuando visitan una página con HTTP les tira que es un sitio no seguro, porque el protocolo de HTTPS pues ya permite la encriptación de contraseñas y un montón de cosas de seguridad más, ¿verdad? Entonces seguramente vamos a utilizar ese HTTPS, entonces aquí le habilitamos esto de configurar para HTTPS. Y la compatibilidad para Open Web API, prácticamente Open Web API es como un estándar de documentación que nos permite armar un esqueleto de nuestras APIs. Si no lo habilitamos no hay problema, si lo habilitamos se nos va a facilitar un poco la documentación de nuestra API, porque pues automáticamente se nos va a generar como que la estructura de nuestros endpoints, o sea, de nuestros recursos para consumir, y cada vez que corramos el servidor, nos va a permitir automáticamente se va a abrir una página donde vamos a tener listados nuestros servicios y los vamos a poder consumir. Y pues aquí habilitar Docker, eso es otro asunto, ¿verdad? Que son los contenedores, los famosos contenedores, que son pues son formas como que de empaquetar software en una imagen, por así decirlo, así se llaman imágenes Docker. Esos son otros temas, ¿verdad? Pero que los van a ir viendo más adelante en la carrera. Entonces así es como creamos nuestra web API. Vamos a esperar ahí que cargue. Ahí se lleva un poquito de tiempo. Vamos a ver si hay preguntas. Bueno, entonces aquí, como podemos ver, ya se abrió nuestra aplicación. Tiene una estructura por defecto, que son las dependencias, las propiedades, controladores, el app settings y otros archivos, ¿verdad? Y clases que se crean por defecto en nuestro proyecto. Bueno, ahora prácticamente aquí en la carpeta controladores es donde vamos a darle el funcionamiento, donde vamos a desarrollar nuestras APIs. Prácticamente en la carpeta controladores, cada controlador va a ser un servicio, por así decirlo. Va a ser un archivo donde podemos incluir varios servicios. Vamos a correr esta aplicación para ver qué nos tira. Ahorita por defecto nos crea un GET, un HTTP GET, que como lo mencionamos nos sirve para obtener ciertos recursos del servidor, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a correr esta aplicación y vamos a ver qué pues nos tira por defecto.
Si se dan cuenta, lo que les mencioné del OpenAPI prácticamente es solo como para estructurar o documentar nuestros servicios. Entonces, si ustedes habilitan esa parte, aquí les va a salir todos los servicios que tienen, sus controladores, los va a separar por controlador y por pues métodos que tengan. En este caso, si se dan cuenta, aquí salió el nombre de mi API, que es mi ejemplo, mi controlador que se llama Water Forecast y mi método get, que ese lo crea por defecto. Y pues aquí podemos probar el servicio. Por ejemplo, si le doy tryout y lo ejecuto, aquí puedo ver la respuesta, ¿verdad? Que me está devolviendo esto en formato JSON. O sea, bueno, un arreglo, perdón. Aquí me está devolviendo un arreglo, pero al final sí es un JSON, ¿verdad? Entonces, esto no lo crea por defecto. Prácticamente eso es lo que nos permite esa integración con OpenAPI, perdón. Si no tenemos esa integración, simplemente se va a correr el API y nos va a aparecer una pantalla así en negro, consumiendo, donde nos va a aparecer esto. Pero solo va a ser texto plano, solo eso. En cambio, con OpenAPI pues, nos permite tener esta vista para consumir nuestros servicios. Entonces, vamos a ver un ejemplo aquí. Aquí tenemos un HTTP GET por defecto, que pues lo que hace es obtener de este arreglo, pues, los como que climas que hay y ahí de forma random, pues, devuelve unos, ¿verdad? Nosotros lo que queremos es, vamos a hacer algo diferente. Vamos a copiar, vamos a hacer esto estático, porque ahorita como no tenemos acceso a una base de datos como tal, no podemos copiar, o sea, no podemos obtener datos reales, por así decirlo. Vamos a crear aquí también un arreglo que se llame nombres. Vamos a cambiar esto por nombres así random. Gonzalo. Vamos a ver. Alejandra y Carlos. Y vamos a dejar uno nulo porque quiero pues como que simular que voy a crear un nuevo recurso. Aunque obviamente el nulo aquí ya existe, o sea, ya está. Como esto es memoria estática, ¿verdad? No puede crecer en tiempo de ejecución, entonces esta posición de alguna manera ya está existente, ¿verdad? No tiene valor, pero ya está reserva. Entonces, tenemos este arreglo de nombres. Entonces vamos a hacer nuestro propio HTTP GET. Ahí vamos a ponerle entre paréntesis, vamos a indicar qué método queremos, ¿verdad? En este caso, pues ahí nos autocompleta. Esa es una de las ventajas de pues, Visual, ¿verdad? Que obviamente hay extensiones en Visual Studio Code que nos permiten, pero no son tan completas como utilizar este IDE de Visual Studio. Aquí nos permite y nos seleccionar el método y pues nos da de cierta manera un poco de información sobre el método. Vamos a hacer un HTTP GET que vamos a devolver un ID enumerable, pues en este caso, si se dan cuenta, vamos a que es un enumerable de tipo string, porque nuestro arreglo es string. Entonces vamos a poner aquí string y le ponemos un nombre a nuestro método, no sé, get nombres. Vamos a ver, y aquí que nos retorne nuestro arreglo que se llama nombres. Así de simple. Entonces vamos a ver, vamos a correr y a ver si nos tira aquí. Bueno, aquí va a tirar un error porque no le puse una. Ahí sí se dan cuenta, tira file to load API definition. ¿Por qué? Porque estoy teniendo prácticamente dos HTTP GET, pero no hay una ruta que me defina a cuál acceder como tal. Si se dan cuenta aquí en el root de mi controlador, le tengo que entre paréntesis la palabra controller. ¿Qué quiere decir esto? Que mi controlador va a tomar por defecto el nombre pues valga la redundancia, del nombre que yo le puse a este archivo. En este caso se llama Water Forecast Controller. Entonces, la forma de acceder a esta API va a ser a través de Water Forecast. Pero como yo ya tengo un get en esa ruta, ¿qué tengo que hacer yo? Decirle que acceda por medio de otra ruta. Entonces aquí con el route, con la palabra route, yo le voy a decir con qué identificador puedo acceder a ese recurso. Aquí podemos ponerle el nombre que queramos, prueba get.
Entonces ahorita ya al momento de volver a compilar, de volver a desplegar pues nuestra aplicación, ya no nos tendría que dar un error y nos tendría que aparecer este servicio, esta prueba get. Vamos a compilar otra vez, vamos a correr aquí nuestro servidor. Vamos a esperar ahí. Si se dan cuenta, ya tengo dos get. El get por defecto que les decía que agarra el nombre de mi controlador, que es Weather Forecast, y el otro, al no tener nombre, me estaba agarrando que los dos se llamaban Weather Forecast, pero al agregarle otro identificador, pues ya existe esa como que nueva ruta, ¿verdad? Weather Forecast, prueba get. ¿Qué hago si lo ejecuto? Try out, execute. Si se dan cuenta, prácticamente me devuelve el arreglo que tengo mapeado por defecto allí. Alan, Gonzalo, André, Alejandra, Carlos, y pues la posición que yo dejé nula, a ver. Entonces prácticamente eso sería un get, obtener recursos. Ahora bien, vamos a lo que yo les decía. Yo puedo implementar lo que yo desee en ese HTTP GET, puedo meter una lógica pues bastante grande, puedo devolver un archivo, puedo devolver una imagen. Al final, si nos da tiempo, pues les voy a abrir un poco la API que yo hice para el trabajo de graduación y se van a dar cuenta que incluso se devuelven documentos de Word, documentos PDF, pero en este caso solo es una ejemplificación de la lógica, o sea, del funcionamiento que le damos, del uso que le vamos a dar a estos métodos, ¿verdad? El get, como podemos ver, pues allí nos devolvió estos nombres, ¿verdad? Ahora vamos a ver el post HTTP. Como podemos ver, también nos da la opción ahí de autocompletado. Igual le podemos poner un root. Aquí no habría problema porque si se dan cuenta no existe otro root, o sea, no existe otro HTTP post. Entonces lo podría dejar sin el root y automáticamente voy a poder acceder a él a través del nombre del controlador. Vamos a dejarlo ahorita sin root y después le voy a agregar un root para que vean la diferencia. Ahora bien, ¿qué tengo que volver aquí? Public y action result. Este action result es una interfaz, pues como lo dice ahí la descripción, representa el resultado de una acción, ¿verdad? Aquí vamos a poder devolver estados HTTP, bad request, not found, ok, o sea, un status 200. Y vamos a hacer, ahorita les voy a explicar. Vamos a hacer un post aquí rapidito. Prueba post. Ahora bien, ¿cómo obtengo yo los parámetros? Vamos a hacer una prueba sin pasarle parámetros como JSON. Vamos a hacer una simple, ¿qué les digo? Vamos a ver. Hagamos una suma. Int suma igual a vamos a ver. Si yo le pongo parámetros aquí al constructor, por así decirlo, si le pongo int b, estos parámetros los voy a pasar como parámetros en la URL y no como atributos del cuerpo de un JSON. Ahorita tal vez no me entienden, ahorita les voy a explicar. Aquí voy a return OK. Si se dan cuenta, OK, dice crea un OK result, un objeto que representa un status code 200. O sea, con OK voy a representar que devolvió pues de manera correcta. Aquí creo un objeto, pues le puedo poner los atributos que yo quiero. En este caso le voy a poner un atributo que se llame suma. Va a ser igual a mi variable. O le puedo poner resultado, por ejemplo. Va a ser igual a la suma. Va. Vamos a ver. Aquí me falta la palabra new. Va. Ahí prácticamente recibo dos parámetros o dos elementos. Los sumo y los retorno. Como les decía, yo en el post puedo hacer lo que desee. O sea, por semántica se usa para crear instancias nuevas, para registrar nuevos registros en el servidor. En este caso yo lo estoy usando para hacer una suma. Entonces al final el desarrollador pues le da la lógica que le parezca coherente o necesaria para su desarrollo. Entonces vamos a volver a ejecutar nuestro servidor.
Y si se dan cuenta que aquí aparece el post como weather forecast. Si yo no le pongo un root, es lo que había mencionado, vuelvo a recalcar, si yo no le pongo un root, agarra por defecto el nombre del controlador. Y aquí me piden mis parámetros. Le doy try it out y ingreso los valores 5 y 10, por ejemplo. Le doy execute y aquí está el resultado 15. Ahora bien, si se dan cuenta cómo está la request del el URL, cómo consumió el recurso, si se dan cuenta, los parámetros se fueron a través de la URL. A igual a 5, B igual a 10. Pero esto no es conveniente para hacer post. ¿Por qué? Cuando ustedes ya desarrollen sistemas un poco más complejos, por ejemplo, cuando vayan a registrar usuarios, registrar vehículos, registrar ventas, por lo general son entidades que tienen muchos atributos. Imagínense que tengan que poner cada atributo en la URL, se volvería muy extensa. Por ejemplo, tendrían nombre igual a tal, ampersand, apellido tal igual, ampersand tal, se les hace una URL muy grande. Entonces, para el post es recomendable siempre hacerlo a través de un JSON, de que la API reciba el JSON y a través pues, de ciertas librerías podamos acceder a sus atributos y pues mandar todo en un solo cuerpo, por así decirlo. Va, entonces eso ¿cómo lo hacemos? Si quiero recibir, entonces, en resumidas cuentas, si quiero recibir cosas a través de la URL, parámetros de la URL, lo voy a definir como parámetros de mi constructor, de mi función, de mi método, ¿verdad? Entonces ahí automáticamente los estoy esperando a través de parámetros que vienen en la URL. Pero como yo quiero ahora recibirlos a través de un JSON, ¿qué voy a hacer? Voy a poner from body, que vengan del cuerpo de la solicitud. Y voy a poner el campo dynamic. Este dynamic, pues si nos ponemos aquí, allí dice, representa un objeto cuyas operaciones se resolverán en tiempo de ejecución. ¿Qué quiere decir? Yo no sé qué viene en mi objeto dinámico. Puede que venga un arreglo, puede que vengan 3 atributos enteros, puede que venga un entero y 2 string, puede que venga una matriz, puede que venga lo que se me ocurra mandar. Por eso dice que se va a resolver en tiempo de ejecución. Entonces, a mí me conviene esperar un parámetro dinámico porque pues así puedo mandar lo que desee y la aplicación se va a encargar como que de resolverlo. Entonces, tengamos aquí, por ejemplo, dynamic. Aquí le ponemos el nombre que queramos, info, cuerpo, request o lo que se nos ocurra. Dejémoslo como dynamic. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora ya cambia aquí el asunto. Ahora podemos acceder a esto como atributos del objeto. Sería así, info, como que estuviéramos accediendo a un diccionario. No sé si ya van a usar Python o ya lo usaron o los diccionarios en Python pues tienen clave valor. Cada clave es un atributo y pues de esta manera se accede a cada atributo del diccionario. Pues prácticamente es similar a esto. Vamos a acceder a los atributos de ese objeto info a través de esta sintaxis, por así decirlo. Voy a acceder a su atributo A y así a su atributo B. Vamos a ver qué pasa. Ahorita puede que ocurra un error de que no nos reconozca el cuerpo de la petición y vayamos a tener que instalar un par de librerías que les voy a explicar ahorita. Vamos a ver qué nos tira Swagger aquí. Aquí está el post. Vamos a... Aquí nos dice que armemos el JSON. Yo tenía aquí, bueno, aquí tengo una prueba. Si se dan cuenta, solo voy a cambiar el puerto, que este es 44362. Si se dan cuenta, bueno, este es Postman. Ya valga la redundancia, ya aprovechando que lo abrí aquí. Postman es prácticamente un software que nos va a permitir hacer peticiones, que nos va a permitir probar nuestros servicios antes de implementarlos. Prácticamente así es como que la forma más ordenada de desarrollar nuestro software, pues hacer nuestros servicios. Por ejemplo, si ustedes van a llegar a hacer full stack, van a tener que ver tanto frontend como backend y base de datos.
Entonces lo mejor es de que hagan sus servicios web, los prueben a través de alguna herramienta como Postman o alguna otra herramienta, como por ejemplo también Swagger, que es lo que estábamos usando hace ratito. Que lo prueben y ya probado, pues lo implementan en su frontend o lo empiezan a consumir en el frontend. Ahorita en teoría, si se dan cuenta, aquí estoy diciéndole que por el cuerpo de la petición, aquí en RAW, aquí puedo seleccionar texto, JavaScript, JSON, HTML o XML, que es lo que yo quiero enviar, es JSON. Ahorita puede hacer que me da un error y si nos da error, voy a instalar las librerías que les digo que son necesarias para que interprete el JSON como, sí, como elemento de entrada. Entonces aquí voy a mandar dos, pero este es un post. Aquí, si se dan cuenta, tiró un error. Ahorita se nos murió la... aquí nos tiró un error de que no puede, que son argumentos inválidos. ¿Eso por qué? Lamentablemente C# no tiene por defecto instalado o definido, por así decirlo, lo que son las JSON como formato de entrada. Por ejemplo, si ustedes hacen una API en Node.js, por defecto va a usar JavaScript o JSON, por ejemplo, como formato de entrada y de salida. C# no tiene esa propiedad, por así decirlo, como que definida. Entonces lo que tenemos que hacer es aquí en herramientas, administrador de paquetes nuggets. Prácticamente aquí serían como nuestros node modules, si lo viéramos como que fueran nodes. Aquí buscaríamos nuestro paquete, Newtons of JSON, pues que nos va a permitir, pues, como que interpretar los JSON que entren. Aquí seleccionamos el proyecto que queremos y lo instalamos. Aceptamos, ahí instalamos las dependencias que necesitamos. Vamos a ver, se instaló. Ya se instaló. También necesitamos una que se llama MVC Newton. Vamos a ver. MVC New. Esta, MVC Newtonsoft. Necesitamos 3 dependencias, por así decirlo. Vamos a ver. Bueno, aquí buscaríamos la versión 5, que es... Vamos a ver. Ya se instaló. Y por último, tendríamos que instalar el formatter JSON. Como les digo, esto es lo malo de C#, que tal vez de primas a primeras, por ejemplo, en la documentación de C# no van a encontrar, necesita instalar esas 3 librerías para poder interpretar con JSON o poder trabajar con JSON fácilmente. No lo van a encontrar. Es un poco complicado encontrar esta información. Es lo que les decía de que, pues, tirarnos al agua así, por así, es un poco complicado. Y ahora, aparte de eso, aquí en el Startup tenemos que agregar la siguiente línea de código que nos va a permitir, pues, configurar add Newtonsoft JSON, pues, como para indicarle a nuestra aplicación que puede interpretar lo que son los JSON. Entonces, ahorita en teoría tendría que compilar y nos tendría que, si todo salió bien, tendría que dejarnos hacer el post, ¿verdad? Vamos a ver, se levantó aquí. 44. Vamos a probar. Vamos a ver. Ahí está, si se dan cuenta, ya no obtuve error, sino que ya tengo el resultado de la suma. 4 y 5, 9. Si se dan cuenta, a diferencia del primer ejemplo que les di, ya no mando por medio de los parámetros de la petición, de la URL, perdón. Ya no mando los atributos o los valores que necesito, sino que los envío a través de un JSON. Al final, este formato es el que nos va a servir, porque si van a desarrollar
aplicaciones en React, Angular o algún otro framework o librería de JavaScript, seguramente por Fetch o Axios o alguna otra librería para consumir APIs, van a utilizar JSON porque es como un estándar prácticamente. Entonces, así es como configuramos nuestra API de .NET para que interprete o entienda lo que es el formato JSON. Si se dieron cuenta, tuve que instalar 3 librerías o 3 paquetes Nuggets para poder, para que mi aplicación de C# entendiera un JSON como elemento de entrada. Y como les digo, es bueno configurar nuestra API así porque pues al final, supongamos que fuera, vamos a ver si tengo algún, vamos a ver si tengo este. Permítanme a ver si me abre este. Tengo un ejemplo. Por ejemplo, este, si se dan cuenta, esta es una petición que yo hice de mi proyecto. Si se dan cuenta, tengo API cuentas, modificar usuario. Le mando el QUI por la URL y también aparte por el cuerpo, por un JSON le mando todos los atributos que voy a modificar. Si se dan cuenta, voy a modificar nombre, correo, password, ID de departamento, dirección, puesto, unidad. Y si imagínense que pongamos todo esto aquí en la URL, se vuelve inmensa la URL y pues no queremos eso, ¿verdad? Creo que y es más entendible para nosotros como desarrollador armar este tipo de objetos para enviarlos a nuestra web API, a nuestro servicio. Y pues creo que así sería la forma más óptima. Bueno, por tiempo, a grandes rasgos eso sería. Vamos a ver dónde está. Weather Forecast. Al final, lo que les decía por put, vamos a cambiar esto rápidamente. Lo voy a poner como un método put, HTTP. Y con esto terminamos. HTTP put. Si se dan cuenta, es un método diferente, pero al final me va a funcionar, va a ser lo mismo, porque la implementación, pues yo se la doy, la lógica del servicio yo la doy. Al final, como les decía, miren, ahora ya no me aparece post, sino put. ¿Qué pasa si consumo aquí como post? Me va a parecer que es un método que no existe o no permite. A mí me sale error 405, método no allowed o no permitido de accesar o ingresar, pero si lo paso a put, mira, miren, me da resultado 9. O sea, al final me funcionó. Es lo que les decía de que el put, el post, el delete se usan como más por tener ordenado la lógica de nuestra aplicación, qué va a hacer cada servicio, pero como tal yo les puedo dar la lógica que yo desee. Puedo hacer lo mismo con un put y un post. Yo le puedo implementar el mismo funcionamiento. Si se dieron cuenta, aquí estoy haciendo lo mismo, pero a través de un método put. Prácticamente yo le doy el funcionamiento que necesito y los métodos los utilizo más para darle sentido a mi aplicación y tener pues un código más entendible, legible. Ajá. Entonces, por tiempo creo que eso sería. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta sobre lo que vimos. Como les digo, es solo una breve introducción. Ya en cursos más avanzados seguramente van a haber servicios web por montón, porque seguramente les van a pedir aplicaciones un poco más complejas. Y créanme, lo que es bueno que le pongan atención a esos cursos, porque cuando salgan al trabajo les van a servir bastante. La lógica que les da la U, pues los proyectos complicados que ponen en la U, les sirve como estudiantes, porque al final les es fácil adaptarse a tecnologías nuevas. Yo, por ejemplo, en el trabajo estoy usando Angular y Python y Flask para el backend, y al final uno tal vez entra al trabajo sin conocer mucho la sintaxis o las funciones específicas del lenguaje, pero tiene la lógica de cómo conectar un web service, de cómo consumir un servicio. Entonces, al tener la lógica, se les va a hacer mucho más fácil poder migrar o dar el salto a nuevas tecnologías. Entonces, en futuros cursos seguramente van a hacer servicios web y pues como les digo, .NET es una introducción para que lo conozcan, para que sepan que se puede hacer web services con esta tecnología, porque por ejemplo hay instituciones, la mayoría de instituciones gubernamentales usa .NET por alguna razón, ¿no?
Entonces, si ustedes en un futuro van a hacer EPS para graduarse o van a tomar esa modalidad y les toca hacer software para alguna institución nacional, pueda que les vaya a tocar desarrollar en tecnologías.net. Entonces ustedes ya tienen la noción de que pueden implementar servicios web utilizando las tecnologías de .net. Entonces, de mi parte sería eso. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues con gusto las podemos resolver. Y si no, pues eso sería todo de mi parte. Adam, no sé si vas a preguntar algo o... Sí, buenas noches. Buenas Solo noches. quería preguntar, cuando se trata también de seguridad, ¿se maneja de igual manera, así, digamos, para la confidencialidad de los datos y todo esto? Buena pregunta. Bueno, ya que estás ahí, aquí tengo abierta mi aplicación de graduación. No sé si te la voy a enseñar. Fíjate que yo lo que implementé fue un método de autenticación que se llama JSON Web Tokens, que son como códigos, por así decirlo, claves que se generan en cada inicio de sesión para poder consumir los servicios. Ahora, por ejemplo, aquí, no sé si puedes ver una sintaxis que dice authorize y el esquema que estoy usando, que dice JWT Bearer Default. Ese es mi esquema de autenticación. Obviamente implementarlo es otra choca, ¿verdad? Es otra investigación, otro tema, pero puedes implementar cualquier como método de autenticación que necesites para darle seguridad a los servicios web. Obviamente los servicios web que yo les presenté ahorita no tenían nada de seguridad, era fácilmente los puedes consumir teniendo la URL. La diferencia, por ejemplo, con estos servicios que yo implementé para mi trabajo de graduación, es de que si no tenés bueno, la lógica es iniciar sesión. Si inicias sesión de manera válida, el backend te devuelve un token. Un token que vence, por ejemplo, en 1 hora, vence en 15 minutos, 10 minutos, dependiendo de los requerimientos de la empresa. Entonces, ese authorize va a ver a través del esquema de autenticación que ese token sea válido. Si el token no es válido, aunque estés accediendo a la URL correcta, aunque estés mandando los parámetros correctos, si el token no es válido, no vas a poder acceder al recurso. Entonces creo que no sé si por ahí va tu pregunta, pero sí hay maneras de implementar autenticación o seguridad a nuestros servicios. No sé si por ahí va Sí, tu sí, pregunta. por ahí estaba. Gracias. Bueno, no tengas pena. Igual pueden investigar y hay otros métodos de seguridad también. Yo me fui por porque, bueno, investigando lo encontré un poco accesible de implementar y pues me pareció bastante funcional y ese pues implementé. Pero como les digo, sí hay formas, hay maneras de darle seguridad a sus servicios, ¿verdad? Y definitivamente cuando ustedes vayan a deployar una aplicación ya funcional para alguna empresa o para su trabajo de grabación que va a estar publicada en internet, seguramente es fijo, les van a pedir que les implementen un método de autenticación, porque obviamente son datos sensibles, ¿verdad? Bases de datos ya gubernamentales, con datos reales, incluso datos contables que pueden, no sé, algunos presupuestos o algo, entonces seguramente van a tener que implementar un método de seguridad, pero por ejemplo, sí es posible meter seguridad, ¿verdad?, a nuestros servicios web. ¿Alguna otra pregunta? Sí, disculpa, cuando mencionaste Angular, ¿te referías a un lenguaje de programación o...? Fíjate que Angular es un framework de JavaScript. Prácticamente JavaScript es el lenguaje. No sé si ya lo usaron. No sé si has tenido contacto con JavaScript. JavaScript es el lenguaje y a partir de ese lenguaje, pues, están desarrolladas muchas librerías o framework, por así decirlo. Angular, cuando hablo de Angular, me estoy refiriendo a un framework de JavaScript que me permite desarrollar páginas web o aplicaciones web en formato modelo vista controlador. Prácticamente tengo mi aplicación, tengo mi vista donde voy a desarrollar mi HTML, mis pantallas, mi controlador donde voy a darle la lógica a la aplicación como tal. Entonces, cuando hablo de Angular me refiero a ese framework de JavaScript. No es un lenguaje, sino que es un framework derivado de JavaScript. Como React. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta?
trabajo, ahí estamos. Bueno, si no hay preguntas, pues le voy a dar el tiempo a mi compañero Gonzalo y pues espero haya sido interesante el tema para ustedes. Igual, ahí está mi correo, es Alan Morataya 19. Si en algún momento de su carrera o algo llegan a tener que desarrollar en algún servicio web con .NET, pues no soy experto, obviamente. Tengo poco trabajando como tal aquí con .NET, pero ya tengo un par de meses ahí indagando y, por ejemplo, eso de la autenticación, ya como que ya sé por dónde entrarle, ¿verdad? Igual implementar alguna reportería, generar reportes y ese tipo de cosas con .NET, pues ya tengo la noción de cómo hacerlo y todo, y pues si en algún momento se les puede ayudar ahí con gusto. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Alan, por pues, habernos dado esta conferencia muy enriquecedora. Creo que fuiste bastante puntual en todos los puntos a abordar y creo que pues todo lo que vieron acá, realmente nosotros en el proceso de la práctica pues vamos a estar, bueno, en el proceso pues de los últimos temas pues, del laboratorio vamos a estar revisando también estas partes, revisando nuevamente los gets, los pops, los métodos HTTP y he implementado pues con otro tipo de lenguajes que veamos más adelante. Todo esto que vieron con el compañero, pues creo que les va a servir para el resto de su carrera y también para el entorno profesional, ya que pues ahora la mayoría de aplicaciones no se basan únicamente en aplicaciones de escritorio que se manejan en un entorno local o premise, sino que son aplicaciones que después ya se extienden pues a través de Internet. También vamos a ver un poco así acerca de lo que yo mencionaba aquí el compañero acerca de Angular y probablemente pues leemos pues también esa parte visual de nuestras aplicaciones. Espero que esto les haya servido mucho para darse una noción, una introducción a lo que es el desarrollo de web services, que es un tema bastante importante y haberse empapado un poco, haberse despertado, no sé, algún tipo de curiosidad respecto a este otro tipo de lenguajes de programación. Realmente con cualquier tipo de lenguaje de programación medianamente robusto se puede hacer una aplicación de web services. Pero hay otros, como por ejemplo el caso de C#, que está implementado con Microsoft y .NET Core, pues que se ofrecen este marco de desarrollo para poder crear estas aplicaciones de forma bastante sencilla, ¿verdad? Entonces, espero que hayan puesto bastante atención. Y solo como recordatorio, aquí todos los compañeros, por favor, para validar su asistencia, llenen el formulario que estuve va de enviar a lo largo de la conferencia y por favor tomen una captura del fin de la conferencia. Puede ser ahorita o si ya la tomaron pues antes, durante los últimos minutos, pues no hay problema. Entonces, donde se vea su carnet visible, en alguna parte puede ser ahí en la sección de preguntas, ahí colocar su carnet, etcétera, pero que se vea visible, ¿verdad? Entonces, por favor, háganlo si no lo han hecho. Y aún estamos a tiempo, un par de minutos. Y aquí les voy a enviar también otro formulario. Y este formulario es para la encuesta relacionada con la conferencia. Entonces también por favor llenen este formulario. Encuesta. Llénenme por favor este formulario que es para tener la retroalimentación de lo que es general de la conferencia, ¿verdad? Siempre pues entren ahí con su correo institucional. Creo que este no está habilitado con correo institucional, pero si hay algún otro compañero externo al curso, ¿verdad? O o a la facultad que estuviera interesado pues en dar retroalimentación acerca de la conferencia, también puede realizar. Muy importante, formulario de asistencia y formulario de la encuesta, por favor, y sus capturas correspondientes. Ya más adelante voy a dar retroalimentación respecto a cuáles son los requisitos que quiero para hacer válida la entrega de su tarea 4, las cuales no son muy difíciles de asimilar, únicamente sus capturas y un breve resumen. Y eso va a formar parte de su tarea número 4, ¿verdad? Entonces, que está íntimamente relacionado con el tema que vimos hoy, ¿okay? Precisamente adentrándonos en el desarrollo web. Ramiro. Sí, la encuesta es ascendente positiva. No pueden entrar. Para Perdón, contestar es ascendente positiva.
para contestar. Permíteme. Vamos a ver. Déjame revisar. Sí, es que no dice que es bueno y mal. Ah, sí, cierto. Ya te entendí, compañero. Perdón, me había desubicado ahí de la parte de cómo iba a desglosar esta temática. Y sí, tienes mucha razón. Lo dice, es tema de la conferencia del 1 al 0, es del menor al mayor. O sea, de qué tan malo a qué tan bueno es, ¿verdad? Donde 5 pues es el más bueno, ¿verdad? El más mejor dirían aquí por ahí, pero ok, sería pues el nivel más alto. La conferencia pues les pareció excelente. Bien, compañeros, entonces, con relación a la encuesta, pues tomen entonces su tiempo. La asistencia pues va a estar habilitada, pues digamos aquí un par de minutos más, por aquello de que aquí alguien pues no se haya anotado todavía, pues muy necesario el de asistencia. Pero el de conferencias, pues también se pueden ya tomar su tiempo, va a estar habilitado pues el día de hoy para que pues evalúen reflexiones acerca de la conferencia, pues, y den un veredicto acerca de cómo les pareció, ¿verdad? Eso no hay ningún problema. Entonces, para ya no quitarle más el tiempo a nadie, y ya nos pasamos 11 minutos, pero creo que todo ese tiempo que estuvimos aquí y que nos pasamos, pues fue de provecho. Muchas gracias nuevamente, Ala, por haber apoyado aquí a los estudiantes con esta temática que, pues, ver la parte teórico y práctica, pues, es un elemento fundamental o al menos yo lo considero un elemento fundamental para los procesos de aprendizaje. Y creo que hacer ese vínculo entre ambas cosas para entender el todo de lo que estamos practicando, pues me parece estupendo. Y la exposición, pues, y el ejemplo que diste, pues estuvo bastante bien, ¿verdad? Excelente. Me gustó muchísimo y que creo que los estudiantes que tienen conocimientos básicos en este momento, pues pudieron de alguna forma pues, relacionar los conocimientos que han adquirido en el laboratorio con esta temática que es un poquito más avanzada, ¿verdad? Creo que pues lo van a ir abordando pues a lo largo del resto de semestre. Entonces, sin más, compañeros, pues vamos a dar fin a esta reunión. Yo les agradezco a todos los que son del curso y los que no, pues, de haber participado. Igualmente, Alan, pues ahí, gracias por tu cooperación ahí y aportar todos estos conocimientos. Entonces, sin más, pues paso a despedirme. Eso sería todo.